Isaías 53, 4 y 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y para sustentar también este versículo, vayamos a Éxodo 15, 26. Y este es un recordatorio cuando recordemos los versículos para aprendernos de las promesas que tiene Dios para nosotros cuando estamos en esos momentos de angustias, cuando nosotros queremos restaurar nuestra alma o tratar de restaurar la alma de alguna otra persona cristiana que se acerca a nosotros y tiene el poco conocimiento, ¿no? No es nada más, como les decía, decirles, lee la Biblia, acércate a Dios. No, hay que buscar esa raíz por la cual muchos de nosotros también estamos padeciendo. Isaías 15, 26 está escrito, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Entonces, esa sanidad que muchas veces busca la gente, a lo mejor no la encuentra, porque no somos obedientes, no guardamos todos sus estatutos. A lo mejor muchos los dejamos por conveniencia o a muchos no los entendemos. Las enfermedades sabemos que no son de Dios, son obras del enemigo. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, o sea, Jesucristo, ¿sí? Ha venido a darnos sanidad, restauración, liberación, bendición, provisión, prosperidad en todas nuestras áreas, ¿sí? Siempre cuando sucede algo que a veces llega de imprevisto, a veces le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me mandó esto? ¿O por qué estoy pasando esta dificultad? ¿O por qué mi corazón entra en angustia al saber de muchas situaciones que suceden alrededor nuestro, con nuestros hijos, con nuestro esposo, en el trabajo de nuestro esposo, con nosotros mismos? A veces el enemigo viene y viene a movernos el tapete para que sintamos angustia. Pero dice, ayer lo veíamos también, si oyeres atentamente a la voz, nosotros estaremos tranquilos. Nosotros recordaremos sus promesas. Quizás es un momento de angustia al ver la situación, pero como Dios es un Dios de orden, manda al Espíritu Santo y el Espíritu Santo pone orden en nuestra vida caótica. A ver, vamos a ver. Y nos hace recordar la palabra de Dios, de quién es tu Dios, a quién le estás creyendo, al enemigo o a Dios. Y recuerda estas promesas, y es cuando nos ponemos a orar y recordar las bendiciones que tenemos delante de Dios. Si es que oímos, cumplimos, hacemos, somos obedientes a la misma palabra de Dios. Dice Hechos 10:38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios nos ungió con el Espíritu Santo y con poder de Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque ¿qué? Dios estaba con él. Y si el Espíritu que ha llegado a nosotros, porque Dios nos ungió con él, ¿sí? Estando con nosotros, vea las obras que tenemos que estar haciendo. Olvidarnos ya que pertenecemos al mundo terrenal, que pertenecemos al príncipe de estos aires, estas potestades, y realmente nosotros empezar a hacer esos
viene sanando a todos los que se acercan hacia nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Hermanos, simplemente porque Dios está con nosotros. Él dice que nunca nos va a abandonar, que siempre va a estar todos los días de nuestra vida con nosotros. Simplemente falta creerle, tener la confianza en Dios de que Él está haciendo y nosotros somos instrumentos. Él nos va a dar, número uno, una sanidad integral. O sea, Él va a curar nuestra parte interna, no la externa. Curando la interna, la externa se va a reflejar en nuestra vida, en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, porque Dios da una sanidad integral, ¿sí? Dice la parte interna y en cuanto al ser físico. La palabra soso en griego significa salvar, liberar, proteger, sanar, preservar. Se lo repito. Palabra soso en griego significa salvar, liberar, proteger, sanar, preservar. Entonces, todo eso hace Jesucristo cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros la escudriñamos, cuando la ponemos, ¿sí? Como un texto base para orar para nuestra sanación, para cualquier ser, cuando vienen y nos piden oración o estamos intercediendo. Dios siempre nos va a dar una palabra, un texto base, como lo usamos muchas veces en las enseñanzas. Y Él te va a decir, toma este texto y con este texto vas a orar por esta persona. ¿Sí? Veamos lo que dice Mateo 9, 21, 22. Mateo 9, 21 está escrito, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Sí? Muchas veces, aparte de la palabra de Dios, que es poder, nosotros necesitamos acrecentar nuestra fe, apoyar esa sanidad en la fe. Muchas veces Jesucristo decía, ¿sí? Tu fe te ha salvado. Y cuando nosotros nos presentamos ante Dios, sin esa fe, dudando, teniendo incredulidad, Dios no puede hacer nada. Porque es la fe la que nos salva, es la fe la que nos sana, es la fe la que nos provee, es la fe la que en algún momento da solución a todos los problemas que podamos entender. ¿Sí? Entonces, a veces son como requisitos que nos pide el Señor para tener también ese ministerio que Dios tiene, ¿sí? Dice Marcos 5:34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces estamos viendo cómo Jesucristo, como instrumento de Dios, él actuaba. Y la que completaba toda la obra es nuestra fe. Muchos de nosotros a lo mejor hemos clamado a Dios por sanidad, pero a lo mejor nuestra fe se ha tambaleado. Hemos dudado de Dios y a lo mejor no recibimos lo que le estamos pidiendo. ¿Sí? Muchas veces, ¿cuántos de nosotros queremos ser limpiados de nuestra enfermedad? ¿Cuántos de nosotros queremos estar limpios de toda enfermedad? Pero muchas veces, pues no podemos, porque a lo mejor dudamos un poco. Dudamos de esa fidelidad que hablábamos en la mañana de Jesús. ¿Sí? Entonces, el Señor siempre trata de que analicemos la posición o la ubicación de dónde estamos de acuerdo a la palabra de Dios.
En Marcos 6:56, ahí adelante, acabamos de leer, Marcos 5:34. En Marcos 6:56, vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban, ¿cómo quedaban, hermanos? Sanos. ¿Cuántos de nosotros nos llegaremos a siquiera comparar un poco con lo que hacía Jesucristo? La pregunta sería, ¿estamos practicando esa misericordia de Dios? ¿Estamos practicando ese amor de Dios hacia los demás semejantes? Dios amaba primeramente al Padre, ¿sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y por segundo, amarás a tu prójimo. Y Dios tenía compasión, tenía misericordia de toda la gente, y en algún momento, pues Él se detenía y Él oraba y Él estaba al pendiente de lo que sucedía. Si tenía hambre, le decía a sus discípulos, dales de comer. Y hacía milagros con los alimentos que tenía nada más. Él siempre tenía misericordia de la gente. En Marcos 10:52, veamos la importancia de nuestra fe delante de Dios. Marcos 10:52 está escrito, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando Dios hace alguna obra en cada uno de los hombres, tenemos ya la necesidad de seguir a Jesús. Porque vemos que en Él, a todas nuestras necesidades, tiene una bendición. Y lo vamos conociendo y vamos confiando en Él. Muchos de nosotros nos acercamos sin ni siquiera conocerlo. Y tuvimos que empezar a conocer, a ver sus maravillas, sus prodigios, sus milagros en nuestra vida. Cómo poco a poco, ante la verdad, fuimos obedeciendo. Y Él ha mostrado muchas veces esos portentos, esas maravillas en nuestra vida. Y lógicamente, pues ha acrecentado nuestra confianza. Hemos ido conociéndole para poder compartir a otros que también buscan, que también se han separado, pero quieren volver al camino, quieren ser sanados realmente de una restauración espiritual que muchas veces nosotros, con nuestras actitudes, con nuestros razonamientos, a lo mejor se los hemos negado a los hermanos, ¿sí? Y a veces por eso se retiran de la iglesia, a veces ven un mal gesto, una actitud negativa, y a veces son capaces de decirnos, para ser como tú, mejor ni me meto con el cristianismo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros mismos estamos vituperando el nombre de Jesucristo con nuestras acciones. Entonces, siempre la palabra nos va a ubicar y nos va a hacer reflexionar en qué posición estamos delante de Dios. ¿Sí? Él nos va a ubicar en una posición real. Hay otra palabra que se llama Y-G-I-E-S, IES. Se las repito. I, G, I latina, E-S, que en griego significa saludable, bien, bien y sano, o sea, una sanidad física y milagrosa. Y eso lo podemos ver en Juan, un ejemplo, capítulo 5, versículos 8 y 9. Juan, capítulo 5, versículos 5, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, Jesús le dijo, levántate,
toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hay otra palabra que es terapia, terapea, terapeía, perdón, terapeía, que en griego significa, es T-H-E-R-A-P-E-I-A, terapeía, que en griego significa cuidar, atender, aliviar, desahogar, remediar, curar y sanar. Y veamos lo que dice Mateo 4:23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces vemos que ante cada necesidad que tenemos, que muchos de nosotros son parecidas, pero son muy diferentes, porque cada uno de nosotros fuimos hechos diferentes, no fuimos hechos en serie, sino cada uno con diferentes características, con diferentes situaciones que nos han llevado en algún momento, pues, a enfermarnos, quizás por descuido, quizás por pecado, quizás porque así lo ha permitido Dios. Y todos andamos buscando esa sanidad, gracias a Dios, en Él, porque Él tiene promesas, Él tiene esperanzas. Y así por eso la gente hoy en estos tiempos busque ese milagro de sanidad por la pandemia, por todo lo que sucede en nuestra vida alrededor de nosotros, ¿sí? Y así como esta, viene a haber otra serie de palabras que sería necesario escudriñarlas, ¿no? Dice, la enfermedad es consecuencia del pecado, del descuido. Cuando se alteran las leyes de la naturaleza, debemos cuidar nuestro cuerpo, sabiendo ya que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Siendo Jesús, siempre va a ser el sanador. Ninguno de nosotros tiene el poder para sanar a las personas. Siempre va a ser la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que encauzarlos a encontrar, si es la voluntad de ellos, lógicamente, esa raíz por la cual están padeciendo. Una de las diferencias, ¿sí?, es que nosotros tengamos los mismos sentimientos de Jesucristo, ¿sí?, que en algún momento es tener compasión por la gente. Usted cuando ve a alguien en necesidad, ¿no tiene compasión, hermano? O sea, no hablando de familiares, porque luego pues atendemos esa necesidad porque son de la familia, pero personas de la calle, personas que en algún momento pues están pidiendo ese apoyo, esa ayuda, y debemos pedirle a Dios el discernimiento, porque también sabemos que mucha gente se aprovecha de esto para sacar algo de provecho. Mucha gente no está enferma, mucha gente anda pidiendo limosna, pero está sana. Son personas que están sanas y a veces llevan una receta falsa, a lo mejor llevan drogados a sus hijos de brazos para que la mayor parte del tiempo no les den lata, no les pidan de comer, y están dormitando todo el tiempo estos pequeños, ¿no? Muchas veces sucede con los migrantes, ¿no? Cuando están pidiendo, yo he visto familias ahí en Villa de las Flores, no sé si son cubanos, son haitianos, pero familias enteras que a veces se ponen a vender paletas o algo para obtener una moneda, ¿sí?
Ahora que teníamos la bendición de que otra iglesia nos daba pan frío, nos daban verduras, en algún momento cuando iba yo a recogerlas o cuando ya venía de regreso, había personas que les ofrecía yo ese pan. Y yo les decía, es pan duro, es pan frío, quieren. Y sí, gente de necesidad sí lo aceptaba. Pero había otras gentes con orgullo que decían, no, ese pan está duro. Digo, no te estoy obligando a que lo aceptes, yo te lo estoy ofreciendo, ¿lo quieres? No, no, mejor dáselo a otra persona. Ok, y no había ningún problema. Pero bueno, hay que tener ese discernimiento a quien le damos esa provisión, ¿no? Dice en Hechos 14:8 al 10. Hechos 14:8 al versículo 10. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Aquí vemos un requisito, ¿sí? Que la persona que está enferma tiene que tener la fe para ser sanado. Entonces, un poco de debilidad en nuestra fe, no vamos a ser sanados. Si en algún momento mucha gente, se los he comentado, ha venido a pedir el apoyo, ha venido a poner la confianza en uno para que los saquemos de la angustia o del problema donde están, y promete uno muchas cosas, pero la verdad a veces no se cumple. No tienen la convicción de que Jesucristo es el que va a sanar sus vidas. No debemos, lógicamente, desanimarnos nosotros cuando alguien nos sana. Yo creo que muchos habremos impuesto manos sobre algunos enfermos y algunos no han sanado. Pero no, eso es para desanimarnos, ¿no? A lo mejor era voluntad de Dios que no quería que sanara. A lo mejor tiene que pasar por otro cierto proceso, otro tipo de sanación, primeramente en lo espiritual, en su corazón, corregir ciertas cosas para que el Señor vaya sanando ese corazón adolorido, ese corazón herido, quizás una cicatriz que se volvió a abrir. Son diferentes cuidados que tiene Dios para con nosotros. No le podemos dar esa sanidad si esta persona no va a tener el cuidado de estar sano, ¿no? Muchas veces yo creo que pedimos sanidad a Dios, Dios nos la da, pero nosotros volvemos a descuidar ese templo. No somos fieles, ¿sí? De esa sanidad que Dios nos ha dado ya. Se poner las manos sobre el enfermo, cubriéndonos primeramente con la sangre de Cristo. Nunca tener temor de lo que pueda suceder. Dice, la sanidad interior se crea plantando una semilla en su o en nuestro interior. Yo creo que cuando debemos o queremos ser sanos, pues es plantar la palabra de Dios primeramente. Una palabra buena, una palabra sana, una palabra de esperanza, para que la persona que la escuche o nosotros mismos vayamos adquiriendo esa fianza que nos va dando Dios. Decir, Dios nos va a sanar, Dios me va a sanar porque Él es fiel y Él ha prometido, y yo he visto en algún momento esos beneficios, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, desgraciadamente no está mi hermano Israel. Él hace tiempo me decía que iba perdiendo la vista, aparte de que tiene a su esposa postrada y todo. Y hoy, la semana pasada o esta semana que pasó, me habló por teléfono, pues me comentó que pues, había estado atento a las noticias sobre mi esposa, que estuvo orando por mi esposa y todo. Pero como ya no había visto nada sobre mi esposa, le digo, mira, hermano, no te preocupes, muchas veces, pues,
como viene un relax a nuestra vida, a nuestras preocupaciones, y como yo comenté que mi esposa ya había salido del hospital, bueno, se relajaron mis hermanos y quizás ya no han preguntado por el estado, pero te agradezco que hayas preguntado tú. Sí, hermano, no pude porque me acaban de operar. Tengo como 3 días que me operaron. Dice, gracias a Dios, mi hija pagó la operación, me quitaron unas cataratas que ya me estaban oscureciendo la vista. Y él en esa fe de que Dios le iba a sanar y todo, dice, ya voy recuperando un poco más la luz. Ya estoy viendo mejor. Si ahorita ocupo unos lentes negros porque me lastima la luz directa, pero ya veo mejor. Digo, gloria a Dios, varón. Entonces, esa es la fe que complementa esa sanidad que nos da Dios. Si nosotros no tenemos esa fe, Dios no puede completar la sanidad porque estamos dudando de él. Entonces, Dios es bueno. Por eso dice el Señor que es plantando una semilla en nuestro interior. Pero ¿qué hay que hacerle esa semilla? Pues hay que regarla, hay que cuidarla, ¿sí? Cuidándola para que un día dé ese buen fruto. O sea, Dios siempre está trabajando o quiere trabajar en nosotros. No sé si se ha dado cuenta. Por eso a veces son tantas enseñanzas y a veces repite una y otra vez hasta que la podamos entender y ponerla por obra para hacer los cambios que Él quiere en nuestra vida. O sea, no nada más se trata de escuchar y escuchar y engordar, ¿sí? El que hace esto, hermanos, muchas veces distrae su mirada que debe estar puesta en Jesucristo. No sé si se acuerdan, hace años que hice una pequeña maquetita donde puse una vela en una de las esquinas y alrededor había borreguitos, ¿sí? Y no me acuerdo bien si cada borreguito tenía una flamita y la vela pues tenía su flama. Pero los que estaban así gorditos, más gorditos, estaban distraídos allí en el pastizal mirando hacia otras cosas. Y los que estaban atentos estaban mirando al Espíritu Santo como símbolo de esa flama. Entonces, el que está atento a la palabra, el que está atento a seguir la guianza del Espíritu Santo, es los que tenemos esa bendición y espero que la tengamos todos. Dice Marcos 16:18. Entonces esa semilla hay que regarla, hay que cuidarla, porque Dios siempre está trabajando en nuestro interior. Marcos 16:18 dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios siempre manifiesta el amor en cada uno de nosotros, desde lo más profundo de su ser. Dice, abriendo su corazón para ser sanado, aprender a querernos, porque también son mandamientos que nos manda Jesucristo. Y como una comunidad, como un cuerpo de Dios, como una iglesia de Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿sí? Muchas veces nos juzgamos los unos a los otros y vemos las cosas malas que todavía hay en nosotros. Pero Dios está trabajando, dice que siempre está trabajando dentro de nosotros. Entonces debemos de tener cuidado de nuestras actitudes para no lastimar a los hermanos, tener actitudes que en lugar de alejar podamos atraer a las personas. Va a haber personas que van a confiar en usted, hermano, ¿sí? Y con una actitud equivocada a lo mejor los podemos alejar. Van a ver cómo nos comportamos, van a ver hasta lo que estamos diciendo, sea lo correcto, porque muchos son conocedores de la palabra, ¿sí? Y a lo mejor nada más nos están tanteando qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? A lo mejor van a ver o van a tratar de aprender de lo que hacemos o decimos nosotros y cómo debemos de comportarnos. Por eso es bueno sembrar buenas semillas alrededor de nosotros, para que cuando crezcan esos árboles nos den protección.
¿sí? Y no hablen, en algún momento haya un mal testimonio de nosotros. Y por ese mal testimonio estemos vituperando el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Ante tantas necesidades que hay en la vida, que hay en la actualidad, ustedes lo han visto, hay técnicas y terapias equivocadas. Solamente la verdad y el Espíritu Santo lo hacen, ya que el enemigo interfiere por poner la mente en blanco o imaginarse las cosas. El Espíritu Santo recuerda lo que uno o una ha vivido, no activa la imaginación. Necesitamos ser sensibles para la necesidad que requiere cada persona. No sé si usted ha asistido a alguna restauración, ya sea en Calacuaya o con algún otro pastor, y ellos por medio del discernimiento muchas veces empiezan o a veces preguntan por nuestra vida, qué es lo que ha sucedido y todo. Pero el buscar las raíces más profundas es el poder del Espíritu Santo. Y ese poder se revela muchas veces ante nosotros para ver qué es lo que ha sucedido en la vida de los demás, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente no han podido sacar de esas áreas, de esos pecados ocultos que hay en su vida? Entonces necesitamos del Espíritu Santo para que nos pueda guiar a descubrir verdaderas raíces que hay en el interior de cada uno de nosotros. Muchas veces nos da vergüenza confesarlas ante las personas, ¿sí? Pero cuando se trata de una administración por parte de Dios, o a veces la tenemos que decir para que realmente seamos sanos, o a veces la gente que nos ministra lo va a descubrir por medio del Espíritu Santo. Y como decía yo aquí, muchas veces no es activar nuestra imaginación, sino es volver a nuestro pasado. A veces nos recordamos que fuimos rechazados por nuestros padres, a veces no recordamos o metemos al olvido de que muchos a lo mejor fuimos aprovechados por personas mayores o decir ser violados. A lo mejor quedaron heridas muy graves por parte de nuestro papá, el sentir el desprecio desde antes de que naciéramos, o situaciones, el abandono de los padres, o un abuso de un familiar, ¿sí? O el desprecio mismo en las actitudes y en las palabras que en algún momento se dijeron a nosotros, ¿no? Yo ya les he comentado que en algún momento, el no saber yo quién era mi papá, se me ocurrió preguntar a un tío, tío, ¿y quién es mi papá? Y a mí lo que me dijeron, que no buscara, que no escudriñara, que no abriera heridas o en algún momento algo que me pudiera dañar. Pero todo eso a mí me dejó, pues, marcas, ¿sí? En algún momento, yo creo que en cada uno de nosotros ha pasado diferentes situaciones, falta de papá, falta de mamá, abusos, malas palabras, o mejor con un calificativo que nos ofendió y seguimos en esa directriz, ¿no? De que a lo mejor algún apodo y se nos quedó tan grabado en nuestro corazón que hicieron que tuviéramos o nos sintiéramos inferiores a las demás personas. Entonces, el buscar esas raíces es una tarea importante, es una tarea que requiere esa capacitación y por eso el Señor quiere capacitarnos con estos seminarios, ¿no? No se activa la imaginación, necesitamos ser sensibles para saber qué requiere cada persona o qué pensamos ser sencillos, sensibles, para también limpiarnos nosotros, porque también nosotros pasamos por situaciones difíciles. Dice, muchas veces nosotros, dice, yo soy el que soy en todos los años de mi vida. Yo voy a ser el mismo, pero también voy a tener los mismos problemas si no trato de restaurarme yo solo. Si yo trato de vivir una vida aparente del cristianismo, pues voy a seguir con la misma enfermedad, voy a seguir con las mismas ataduras, voy a seguir siendo el mismo por toda mi vida, no va a haber cambios, ¿sí? No hay regresiones en mi vida,
lo que soy en cada etapa de mi vida, es así voy a seguir siendo. Pero Dios nos da la oportunidad de renovarnos cada día, de dejar esa vieja vestidura, ¿sí? Para tener una vestidura limpia, blanca, sin arrugas, sin mancha, y formar parte de un cuerpo, que ese cuerpo es la iglesia del Señor Jesucristo. Y todos nosotros debemos estar dispuestos a seguir creciendo espiritualmente, a seguir alimentándonos de la palabra para fortalecernos, para poder en algún momento o seguir el ministerio de Jesucristo, llevando libertad a los oprimidos, llevando sanidad, llevando muchas cosas a los hermanos que están padeciendo esto. Pero debemos tener la convicción de que ellos quieren cambiar su vida. Si ellos se siguen ocultando en las tinieblas, nada va a pasar en su vida, hermanos. Y van a ir de iglesia a iglesia y van a ir juzgando a las personas que no me atendieron, que no esto, que no el otro. Pero no hubo la verdadera convicción de querer cambiar ellos. Dice en Juan 14:21. Algo muy importante para ser instrumento de Dios. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué más? Y me manifestaré a él. Entonces vamos a ser instrumentos de Dios, ¿sí? Y vamos a poder darle la gloria a Dios, que es otro de los pasos importantes. Dice, el fluir del Espíritu Santo mostrará las pautas para ministrar a las personas según sus necesidades. No es un proceso de un día, a lo mejor se van a llevar varias semanas o varios meses, pero sí va a haber un avance, porque Dios nos va a ir indicando las pautas que debemos de hacer, el proceso que debemos de llevar con cada una de las personas que se acerquen a nosotros. Es como nosotros, si yo le confieso a Dios mis necesidades, les confieso mis pecados, se me va a llevar paso a paso a restaurar mi vida, ¿sí? Que tiene el poder de hacerlo de un momento a otro, lo tiene, pero Él va a querer estar viendo qué progreso llevo yo. Ayer uno de mis hermanos decía que estamos pasando por pruebas, ¿sí? En esta pandemia, pues sí, quizás no estamos en una forma presencial para mostrarnos el amor que hay entre la comunidad, pero tenemos que mostrar algo. ¿Qué estás haciendo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de reuniones virtuales? ¿Cuáles son los cambios que hay en ti? Por eso mi hermano Juan se extrañaba y nos extrañamos todos de que siendo más familias en el grupo, seamos 8, a veces 7, a veces 6. Pero los que estamos fieles, pues yo creo y estoy seguro que hemos ido presentando un cierto crecimiento ante la palabra. El Señor nos va haciendo sabios cada día y le damos la gloria y la honra a Él, porque esto es de Él. No es, yo no tengo ningún poder para poder reunirlos, hermanos, para poder convencerles de que estén en todos los eventos. Y por la gracia y la gloria de Dios, los sábados, veo que más hermanos se van reuniendo. Y son mujeres, ¿sí? Son mujeres que nos acompañan, escudriñamos la palabra, vemos, permitimos que opinen, si hay dudas tratamos de resolverlas. Y eso nos hace crecer a todos, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que el Señor quiere hacernos muchas preguntas en esta tarde. Muchas preguntas que tenemos que hacerles también a las personas. Preguntarles si realmente creen que Jesucristo puede sanarles. Si realmente creen tener esa convicción de que Jesucristo puede restaurar su vida espiritual. Muchas veces, ¿por qué analizar o preguntarles por qué creen que ellos tienen esa enfermedad o esa situación que van pasando?
¿Cuáles son antecedentes? Les decía, muchas veces el Espíritu nos los revela, o por conocimiento de la persona, o cuando no conocemos a la persona, preguntarle, ¿por qué necesitas ayuda? ¿O para qué necesitas ayuda? ¿Sí? Si hay pecado, si hay que llevarla al arrepentimiento. Ellos mismos van a expresarse, escucharles. Hay que estar orando en el Espíritu Santo para que el Señor nos vaya revelando, para que esa misma unción nos vaya enseñando qué paso a seguir, qué debemos de hacer. Muchas veces no tenemos todas las respuestas, hermanos, porque estamos también nosotros en un proceso de aprendizaje. Y es mejor decir con la verdad, ¿sabes qué? Deja investigarlo, no tengo este conocimiento, pero deja investigarlo. Y hablar con la verdad, ¿no? Para ser sanos, pues tenemos que pedir perdón por el pecado. Uno debe de estar libre del pecado. Muchas veces, pues nosotros mismos a veces nos imponemos las manos cuando sabemos que un hermano está enfermo. Lo hemos hecho en la iglesia presencialmente, de que se acercan algunas hermanas para orar por una situación con alguna hermana que está pidiendo ese apoyo, ¿no? También, aparte de poner las manos, se dice que deben de acudir a los ancianos de la iglesia, ¿sí? Y estar ungidos con aceite, ser ungidos, ¿sí? Tenemos que estar atentos a las promesas de Dios para esa sanidad, ¿sí? Dios sanó de muchas formas, utilizó hasta el lodo, solamente que el Espíritu lo indique. Tenemos don de sanidades y por eso hay que estar practicando, hacer la palabra de Dios para ver quién tiene ese don de sanidades. No sé si ustedes en algún momento han sanado por los enfermos y quiénes han sanado, ¿sí? Y si no han sanado, no se desanimen. A lo mejor la voluntad de Dios no era que sanara. Entonces, sí, hay que tener lo que tenía Jesucristo. Amor y compasión en oración por las personas. Dice que hay que ponernos en el mismo lugar que están padeciendo ellos para sentir lo que están sintiendo ellos. Sí, para tener compasión, para en algún momento ponernos en sus zapatos, en su lugar, ¿sí? Y muchas veces debemos de ordenarle al espíritu de enfermedad que salga de esa persona. Puede ser otro tipo de espíritus que hay, pero si estamos atacando la enfermedad, vamos primeramente a pedir al espíritu de enfermedad, a ordenarle que salga de ese cuerpo. Bautizo en agua, ¿sí? Y dos temas que hemos visto últimamente, que es la obediencia. Si usted no es obediente, hermano, a la palabra de Dios, yo creo que el Señor no va a tener interés en utilizarlo a usted. Entonces debemos tener obediencia, ¿sí? Poner como prioridad a Dios en nuestra vida. Y Dios va a hacer que a los demás, de acuerdo a la prioridad que tenga Él, pues vamos a atender a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a toda la gente, hasta en el servicio. Él nos va a decir, como decía mi hermano Juan, el Espíritu Santo nos va a llamar y decirle, pues, pastor, quiero que me ponga en un servicio. Quiero ser fiel, quiero aprender a ser fiel como Él es fiel en sus promesas para conmigo. Porque sí, yo cuando le necesito, acudo a Él y Él nunca me ha defraudado. Pero cuando Él necesita de mí, me he negado. ¿Sí? He volteado mi rostro hacia otro lado para desentenderme de lo que Él me está pidiendo. Y eso nos lleva a la intercesión, estar intercediendo los unos por los otros. Yo les decía a mis hermanos el día de ayer que es necesario que apuntemos o nos dirijamos al grupo y pidamos oración por la gente que lo está necesitando. ¿Sí? No importa las veces que sean, hermano. Tenemos que estar intercediendo los unos por los otros. ¿Cuántas noches se pasaba Jesucristo en vela? ¿Cuántas horas al día Él oraba al Padre? ¿Sí? Dice la palabra de Dios que debemos estar orando sin cesar, ¿no? Y dando
actitud de gracias o esas acciones de gracias por lo que Dios va contestando a diario en esa relación con Él, en esa necesidad de estarle pidiendo al Señor. Vamos a ver 3 últimos versículos, hermanos. Proverbios 4, versículo 20 al 22. Amén. Proverbios 4, versículo 20 al 22. Él nos dice en esta tarde, hermanos, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Y eso fue lo que fueron encontrando cada uno de que buscaba la sanidad por medio de Jesucristo. ¿Sí? Primeramente estuvieron atentos a la palabra. Inclinaron sus oídos a escuchar la palabra de Dios. Muchas veces, como les decía, apartamos la mirada de Jesús de nuestros ojos. Dice, guárdalas en medio de tu corazón, ¿sí? Hasta donde entra esa espada de doble filo. Ahí es donde vamos a sembrar la buena palabra, las buenas semillas, donde un día van a rendir ese fruto y han de bendecirnos a cada uno de nosotros. Dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y yo creo que con estos versículos, hermanos, podamos hallar vida a la palabra de Dios. ¿Sí? Que Él sea el que sane, que Él sea el que restaure, que Él sea el que dirija, el que guíe nuestra vida. Dice, y que van a ser medicina a todo nuestro cuerpo. Ayer una de nuestras hermanas nos decía que en estos días había estado angustiada por todo lo que va a suceder, pues, con la apertura presencial de sus hijos en la escuela. Pero que el Espíritu Santo le recordó la palabra de Dios, ¿sí? Y me imagino que fue medicina para todo su cuerpo, encontrar la paz, ¿sí? De ese espíritu angustiado que vino a atormentarla. Le dijo el Espíritu Santo, recuerda las palabras de Dios, escucha la palabra de Dios, métete a la palabra de Dios para que seas apartada del mal y encontremos nosotros esa bendición. Y este es el quinto tema, hermanos, que vamos a ver, o que vimos ya, ¿sí? La próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a ver el sexto, que son ataduras generacionales, para que lo puedan anotar ahí. El sexto, ataduras generacionales. Y no sé si haya algo que quieran preguntar, algo que en algún momento haya quedado en la duda. Hermana Luxmi, ¿estará mi hermano Javier ahí? Porque él hizo una pregunta hace 8 días. Así ya Sí. te vi. Oye, mira, traté de investigar sobre la duda que tenías hace 8 días, ¿no? Entonces el Señor me mandó a Primera de Corintios, capítulo 15, no, capítulo 15, sí, capítulo 15, a partir del versículo 35. Lo que yo entendí aquí, el varón, está escrito, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice la palabra, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo,
ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra carne es de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales, ¿sí? En el 42, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces, lo que me decía el Señor en algún momento, pues nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Cuando mueren nuestros cuerpos, en algún momento, pues decíamos, el cuerpo regresa a la tierra, el espíritu y el alma están ahí y en un momento va a regresar a Dios. Entonces, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? ¿Qué sucedió? El ejemplo de Jesucristo cuando Él murió. ¿Cómo resucitó Él? Dice que Él pudo traspasar la pared de donde estaban los apóstoles, ¿sí? Ya cuando vieron, Él estaba dentro. Entonces, ahí vemos que es un cuerpo espiritual, porque pudo traspasar todo esto. Pero cuando le pregunta a Tomás que viniera y que creyera, que no fuera incrédulo, que tocara las heridas que él tenía, Tomás no traspasó el cuerpo de Jesucristo, sino que el mismo cuerpo de Jesucristo se materializó, ¿sí? Y pudo meter sus dedos en esas heridas. Si somos hechos a imagen y semejanza, ¿sí? Y como dice la palabra ahorita, en algún momento, pues nuestro cuerpo como cuerpo de hombre va a resucitar un cuerpo de hombre, ¿sí? En algún momento el cuerpo de las aves pues va a resucitar el cuerpo de ave, así como dijo al principio en Génesis, cuando empieza a poblar todo lo que son las legumbres, los árboles, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales y de la tierra según su especie. Así hizo Dios y tierra. Así, todo lo que dijo, cada quien va a resucitar en esa misma especie. Entonces me imagino que que también nosotros vamos a resucitar en cuerpos espirituales, pero también a lo mejor, no lo sé, no he pasado por eso, pero tengo la convicción de que nuestros cuerpos también se van a poder materializar. Género, pues con nuestras características, lógicamente, pero ya de un cuerpo corruptible, ya nuestros cuerpos van a ser incorruptibles, ¿sí? Lo dice la palabra, ¿sí? Y vamos a estar nosotros en ese crecimiento. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Pues también nuestro hermano Juan nos lo decía hace 8 días, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo? Hermano, pues Dios tiene ese poder. Yo no sabría decirte realmente cuánto va a tardar o en qué tiempo va a suceder, pero tiene el poder. ¿Qué sucedió con Lázaro cuando falleció? ¿Cuántos días tenía de muerto ya? Tenía 4 días, creo, ¿no? Y dice que creo que ya también apestaba. Y en algún momento, cuando le dice Jesucristo a Lázaro, sal fuera, pues tanto el cuerpo, el alma y el espíritu regresan al cuerpo y resucita Jesucristo. Entonces, bueno, yo sabiendo que Él tiene ese poder, porque dice que vano sería la predicación que llevamos si realmente Jesucristo no hubiese resucitado. Y si nosotros estamos ya muertos para el pecado y vamos a renacer ahora con Jesucristo, pues ¿cómo lo va a hacer? Y como decía mi hermana Debbie, preguntas difíciles, pero bueno, tener la convicción de que Dios lo va a hacer, ¿no? Y bueno, si Él me hizo hombre desde el inicio, pues voy a resucitar como hombre y voy a tener ciertas características, pero mi cuerpo ya va a ser
inmortal, va a ser incorruptible, sí, incorruptible, ya no va a estar preso del pecado, de la corrupción. Y pienso yo que así va a ser la resurrección de los muertos. Hay un pasaje o hay otra doctrina que no me quise meter, o si es que no quedaba, si quedaba todavía duda con esto, que es la resurrección de la carne. Pero en algún momento eso es una doctrina católica, viene a ser del catolicismo. Entonces, bueno, yo confío en la palabra de Dios, en lo que se me revela en algún momento, y sé que mi cuerpo corruptible va a regresar incorruptible, ¿sí? Por todo lo que hemos hecho, por tratar de terminar esa carrera, y que si fue hecho yo a imagen y semejanza del Señor, pues también voy a resucitar, ¿no? Un cuerpo espiritual que va a vivir toda la eternidad, ¿sí? Y si la tierra, el cuerpo se va a convertir en polvo, el espíritu va a regresar a Dios, o va a seguir con nosotros en esa forma espiritual. Pero bueno, esto te lo quería comentar, es una forma muy personal, espero te sirva, y si no, pues vamos a seguir investigando, que me apoyen los demás hermanos a ver qué les comenta el Espíritu Santo. Sí, hermano, gracias. Ok. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguna intención que tengan por ahí de oración? ¿No? ¿Por qué no prenden sus micrófonos? Vamos a orar los unos por los otros. Amén. Nos falta mi hermano Juan Jesús y mi hermano Juan Jesús. Hermano Juan Jesús, ¿estás ahí? Pastor, a propósito del tema, Dime. sí, usted ya me lo había confirmado. Es necesario obedecer y tener al Espíritu Santo, porque eso de, bueno, yo le pregunté ese día, mayores cosas harán. Bueno, es que Jesús era Jesús, el Hijo de Dios, y yo soy un simple mortal. Pero así le dijo a sus discípulos, que había sacado también de lo más ínfimo, ¿no? ¿Pero qué hizo Jesucristo, varón? Y ¿No se despojó de todo eso? De ser hijo de Dios y de toda su investidura celestial que tenía o divinidad. ¿No se despojó de eso para ser un simple mortal? Un hombre que tenía los mismos sentimientos que nosotros, pero él nunca pecó, porque obedeció al Padre, exacto. ¿no? Ahora que conocemos nosotros al Padre, también podemos obedecerle, ¿sí? Y también podemos hacer, pues, cosas mayores, pero está que sea nuestra prioridad. O sea, es algo que necesitaríamos nosotros en algún momento desear, querer, para que todo se nos haga más fácil, ¿sí? Muchos a lo mejor no lo podemos hacer, muchos no queremos, muchos tenemos miedo a las responsabilidades de a dónde me va a llevar Jesucristo. Si te das cuenta, todos los grandes personajes bíblicos pasaron por situaciones muy difíciles, ¿sí? Sí. Y nosotros, Y de hecho, también alguien me lo comentaba, ellos recibieron el Espíritu Santo, porque claro, antes de que lo recibieran, pues no hacían nada, pero después que lo recibieron, ya pudieron hacer como Pedro, como Pablo. ¿y tú lo has recibido del Espíritu? Ahí está la obediencia. Sí. Ahí está la obediencia, ahí está el acercarse al Señor, Sí, buscar su presencia. digo, esto es como la salvación. ¿Cuánto es el deseo de tu corazón de estar cerca de Dios? Entre más le Sí, obedezcamos, pues más cerca vamos a estar. Entre más nos dejemos guiar por el Espíritu, pues Dios se va a dar cuenta y nos va a empezar a utilizar más, ¿no?
Y muchas veces vea lo que pasaba cuando pasaba, creo que Pedro, en las calles, que aún con su sombra sanaba a los que estaban enfermos. Yo sé que es un proceso Eso muy largo y muy fuerte en nuestra vida, pero ¿qué tan cercanos queremos estar de Dios? ¿Sí? Tenemos en el primer círculo, en el segundo, tercero, cuarto, o hasta el 10º, o a lo mejor en qué posición estamos delante de Dios. Todo depende de nosotros. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que has encontrado en Jesucristo? ¿Vida y vida en abundancia? ¿O estás en una zona intermedia entre que quieres, no quieres? Pues es pedirle a Como Dios. se dijo en la mañana, buscar las profundidades del océano. Porque Ándale. estamos a la orillita ¿Sí? ¿Sí? Te digo que hay un seminario o en el islote nada más. que se llama Sanidad en el Reino y dice que nosotros tenemos que vivir las cosas sobrenaturales, porque el reino de Dios es una cosa sobrenatural, ¿sí? No es de este mundo, ¿sí? Entonces pertenece a otra zona, pero nosotros estamos muchas veces indecisos. Es una vida de sacrificios, yo no te digo, pero también de mucha bendición. Ahora, ¿qué deseamos, no? Pero Así Dios es. siempre nos va a ¿Qué dar... preguntó, Pastor Agustín? Disculpe. ¿Mandé? Perdón, Pastor Agustín, ¿qué preguntó? Es que tenía el micrófono apagado. Que si había alguna pregunta o algo, que íbamos a orar, No, Pastor Agustín. que íbamos a orar los unos por los otros. Sí, Bueno, ya no hay otra sí, pregunta. Pastor Agustín. Ya no habrá otra pregunta. Vamos a orar los unos por los otros, hermanos, para que Dios nos siga bendiciendo. Sí. Padre, en el nombre de Amén. Cristo Jesús, en esta tarde, Así noche, es, Padre, Señor, bendito. te pedimos Todo por esa bendición por cada uno de en mis esta hermanos que se han conectado, por cada una de las familias que por están todos, presentes, cada uno de mis atentos a tu hermanos. palabra, para que tú les Que tú enseñes, tú les cada uno de ellos. fortalezcas, tú les Mi hermano, restaures, que sepamos en mi algún hermano Agustín. momento qué es esto de la restauración espiritual y poder bendecir y bendecirnos nosotros, Señor, sabiendo que ante la luz nosotros que estamos en tinieblas, se van a ver nuestras manchas, se van a ver nuestra suciedad que tenemos todavía en el cuerpo, en la mente, en el corazón, y te pedimos que tú nos bendigas, Señor. Señor, Que tú danos seas el sabiduría. que nos limpies, que tú seas tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros recibiendo Recibamos esa bendición que necesitamos, Señor. Por eso nos ponemos delante de ti, nos ponemos y postramos delante de ti con una actitud de humildad, Señor, para recibir esa bendición que viene de lo alto. Bendícenos, Señor. Atráenos con lazos de amor a tu palabra y que podamos dar la prioridad que tú eres en nuestra vida, Señor. No lo que querramos nosotros, sino lo que tú deseas. Por eso disponemos nuestro corazón para que tú con tu espada lo partas, Señor. Entre a la profundidad de nuestro ser y quede sembrada la buena semilla. Yo te pido que tú bendigas la vida de mis hermanos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Dios sea con ustedes. Cuidémonos, por Gracias, favor. Pastor. Dios les bendiga. Igualmente, Dios con cada uno de ustedes, con su familia. Dios los guarda, Dios los cuida, Dios los bendice, hermanos. Amén. Amén. Buenas noches. Bendición.